Em, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hago yo para revisar mi redacción y para presentar mi evaluación con la menor cantidad de errores. Ya la profesora me dejó unos comentarios y yo digo, bueno, entiendo, pero luego sufro porque estoy haciendo mi corrección y según yo estoy haciendo bien. Y después la profesora me dice, no, esto sigue estando mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dos cositas. Primero que nada, bueno, no son más, ¿no? Algunas cuestiones previas al tema de la revisión, ¿ya? Y aquí les voy a pedir mucho su participación. Voy a estar pendiente al chat o si quieren encender su audio con todo gusto, me van a decir lo que están apreciando. Pero lo que quería comentarles es que, en primer lugar, para que podamos hablar el mismo idioma ustedes y yo, necesito que hayan revisado obligatoriamente de forma mínima material de semana uno y de semana 4. Si me permiten incluir algo más, el de semana 2 también estaría interesante, pero obligatoriamente uno y 4. ¿Por qué? En la semana uno se habla de la estructura total del texto. La estructura total del texto, que tiene introducción, desarrollo, cierre, y cuyos párrafos de introducción y cierre van a ser así toda la vida hasta que terminemos el curso. Y el párrafo de desarrollo va a ir variando estructura, formas específicas de organizar secundarias y terciarias, principal siempre va a ser la primera, eh, dependiendo de la estrategia discursiva que nos corresponda aprender en la unidad. Por ejemplo, en esta segunda unidad que termina justo esta semana, estamos trabajando con generalización, que por estructura y forma se parece mucho a la de las primeras semanas. Pero cuando empecemos en semana 8, vamos a darnos cuenta que esa estructura va a variar un poquito cuando hagamos definición. Entonces, es importante estar muy pendiente de esos detalles. Y hay semanas en las que ese contenido es vital. Y por eso es importante, si se han fijado, y espero que lo hayan hecho, porque con sinceridad ese material de práctica, de ejercicios, se ha trabajado con bastante cariño, con mucha dedicación y justamente pensando en que ese material sirva para que ustedes se entrenen y al hacer la tarea sea más fácil y nos podamos entender. Si no lo están haciendo, háganlo, es decir, revisen material y además hagan los ejercicios que son interactivos. En primer lugar. Segundo, el curso funciona como si fuera una escalerita. ¿Qué pasa si la escalera está en el segundo piso, bajan, bajan? Para empezar, que la escalera no va a aguantar ahí mucho tiempo si es que no tiene la base, si es que no tiene peldaños iniciales asentados en el primer piso. Entonces, si tú no tienes los peldaños iniciales, por eso semanas uno y 4 son vitales ya en el nivel en el que nos encontramos, ¿cómo piensas subir al siguiente piso si no has mirado? Ahí hay un pequeño problema. Entonces yo sí les pediría que revisen, porque es una escalera. Si no conoces el elemento clave de ahora y de las primeras semanas, subir y llegar al siguiente piso, que sería el curso de Reda 2, no va a ser posible porque no estás comprendiendo los aspectos clave de la estructura general. Y yo hablo de estructura porque es ahí donde comienza la situación problemática. Cuando ustedes superen el problema estructural, nos vamos a poner ya un poco más exigentes con el aspecto gramatical, que no estoy siendo tan exigente con ese punto. Los comentarios que yo les dejo en sus tareas son muy relevantes y los van a entender en la medida en que sepan los conceptos clave. Miren cómo todo enlaza con esto. Entonces, la única forma de saber los conceptos clave o las formas o las estructuras es revisar el material. Y otro punto importante, su esquema de producción es un compromiso conmigo y con ustedes también. Tienen que cumplir eso que han prometido en el esquema y yo debo verlo en la redacción. Y por eso vamos ahora a checar cómo es que, estos son ejemplos reales, ¿ah? Son ejemplos reales, obviamente no aparece el nombre de la persona, pero yo querría que ustedes revisen conmigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo creo que ya están acostumbrados a que yo les diga dónde está el problema, la. A estas alturas, si es que ustedes conocen los conceptos, vamos a estar prácticamente hablando el mismo idioma. Así que yo les voy a plantear algunos ejemplos de esquema y redacción y ustedes me van a decir dónde encuentran errores. ¿Ya? Igual en algunos esquemas van a encontrar mis marquitas de X, ahí que parecen pescados, o no sé, o lacitos mal hechos, y les voy a pedir que me ayuden a revisar qué aspectos son los que no están yendo bien en esos esquemas y en sus correspondientes redacciones. Con esto yo creería que vamos a entender mejor
cómo funciona esta tarea. Dime, Angélica, te escucho. O te leo, como gustes. Tengo una consulta. Ujú. Mire, tengo dos personas que también están estudiando redacción de textos, pero con Ajá, diferentes, docentes. Y la cosa ujú, es que tampoco logran entender el tema de que están planteando esta semana. Entonces ajá. yo les he dicho que si es que usted quisiera, les puedo pasar el link para que también entren a ver la clase, para que lo puedan entender también perfectamente, ya que Ten me en están... cuenta, sí, mira, dos cositas. Primero, esta no es una clase, no Sí, es. claro. Y segunda, si quieren ingresar no hay ningún problema. Sí, normal, Miss, porque me dijeron que tampoco entendían. Incluso en la primera semana, bueno, en la sexta semana, Ajá. le habían mandado el tema, pero no la controversia. Y la cosa Oh, que me preguntaron, me dijeron, ¿así te mandó la controversia tu docente? Le digo, sí, le digo, de porque la siempre nos semana. envían la controversia. Y me dice, pero a mí no me han mandado. Y yo le digo, si quieres, yo te paso la controversia porque tú le hagas tu texto de acuerdo a la controversia. Y me dijeron, sí, sí, pásame. Y ya, pues sí, cosa que así he Sí. ido pasándoles. Tranqui, Angélica, no hay problema. Mira, escúchame, hay una cosa importante. La controversia está en la plataforma, sino que a veces no está en la semana que ustedes están buscando, sino en la semana de evaluación. Ahí, Ajá, ahí de exacto. todas maneras se encuentran, pero yo aparte les he puesto en semanas previas para que no me digan, no encuentra, profesor. Yo dije, no, 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 a mí no me van a decir que no encuentran. En semana 5 les he puesto, en semana 6 les he puesto y se repite en semana 7. Es como para que no me digan, no encontré. Ahí está, ahí está. Y aparte se las paso por mensaje cuando terminamos nuestra reunión de semana 6. O sea, como para que no haya opción y me digan, no encontré. No, ahí está. Si no Sí, encontraste es porque no miraste, no miraste. Si no miraste, sí, mal. sí, Sí, Angélica, diles que entren, no hay ningún problema. ya, entonces ya. Y tú ahorita les Además, mando el link. después, si ustedes quieren compartir el video con compañeros, no hay problema, porque como va a estar visible en YouTube, sí, con todo gusto, viralicen. Ya, Miss, Entonces, muchas gracias. vamos a empezar con la tarea importante. Fíjense ustedes, yo llego muy amable, muy amorosa a una sección y empiezo a revisar, ¿cierto? Y entonces me preguntan siempre, ¿y cómo sé que mi introducción es correcta? Mira, vamos a empezar desde el esquema. Y aquí lo vamos a hacer esto con todos los párrafos. Ya tenemos un ejemplo de esquema, tanto de introducción como de desarrollo como de cierre, ¿ok? Y su correspondiente redacción, como para que me digan, a ver, vamos bien, estamos entendiendo. Y aquí hay una cuestión importante. Si tú has planificado bien el texto, desde el esquema de producción, que es precisamente como una especie de proyecto de redacción. Esto es, tengo planificado, me he proyectado a hacer A, B, C, D. Perfecto, maravilloso. Pues tienen este ejemplito. Si yo planifico bien, obligatoriamente, si soy responsable con mi esquema y lo cumplo, mi redacción va a ser maravillosa. Entonces, fíjense en este esquema. Fíjate que a mí ese tema del nombre del archivo no es que me preocupe mucho. Si ustedes gustan, pueden poner su apellido y ¿no? Semana 7, PC1, o si no, directamente PC1 y después su apellido. No hay problema. La, a mí, ¿saben cuál no me preocupa? Cuando ustedes en su propia máquina guardan muchos archivos con el mismo nombre y luego ocurre, y me ha pasado, que me presentan un archivo de una versión que no está corregida y luego están hiperventilando preocupadísimos porque han entregado un archivo que no es el correcto. Para mí, lo más importante es que ustedes le pongan un nombre al que puedan identificar como la última versión revisada y oleada y sacramentada para presentar, ¿ya? Entonces, no tener varias versiones también es una ayuda. El nombre que para ustedes sea más fácil, no se preocupen. Ahora sí, miren esta hermosura y díganme dónde empezamos a tener un problema. Hay varios, pero yo quiero plantearles aquí cuál sería el más saltante. El primero que ustedes dicen, ay Dios, aquí tuvimos un error bárbaro. ¿Cuál sería? Mire, tiene contextualización, dice, dato uno con su fuente, está hermoso. Hay dos explicaciones. Ya. Al ojo nada más Roberto me dice mucho texto y Berit también. Listo. Esa es una primera cosa que no ayuda mucho.
Porque luego cuando tú quieres pasar, hay una especie de desconexión cuando uno quiere pasar a redactar, ¿cierto? Dice, bueno, no debo poner tanto texto en el esquema. Ya lo puse, ¿qué hago? Ahí no lo pongo tanto en la redacción, malo. Al revés es. En el esquema hay que ser breve y en la redacción hay que desarrollar esa brevedad. Pero hay otro problema mucho más complicado y el problema que aquí se ve arrastra a todo el texto. ¿Cuál sería? Ese problema arrastra todo el texto. O sea, La explicación, profesora. ¿cuál Bueno, explicación? dice, se utiliza principalmente para el aprendizaje personalizado. Ahí, en base Ya. al el Ah, 85%, ya, ya, ya. tal vez podría cambiar. Esa Ajá. parte también a mí me ha creado una dificultad. Claro, Y entendiendo así, contenido. revisando continuamente, Ajá. entiendo que debo explicar basándome en algo, En el algo que dato, me sustente, el dato. sí, Claro. obviamente, en base Mira, al y ese dato. punto es importante, ¿ah? Tú te estás centrando de repente incluso en el contenido así punto por punto, pero acá en el chat me están diciendo, chat dice, la controversia, la controversia, la controversia. Pregunto, ¿cuál es la controversia para porque es cierto, la controversia me genera todo el problema, o sea, ya aparte del tema contenido que íbamos a saltar a él después, la controversia es mi problema principal y Robson, Chabeli y Sean han encontrado ese detalle. Fíjense lo que dice la controversia. Y la pregunta es, ¿esa es la controversia? Gina, también, pero dame un segundo porque fíjense cómo la controversia genera todo el problema posterior. Los dos primeros criterios de evaluación dicen que mantenga el tema. Los dos primeros, no, hasta la coherencia dice, mantén el tema. ¿Y cuál es el tema? El tema está vinculado a controversia. ¿Qué estamos consultando en la evaluación? Si es ético el uso, si debe permitirse en la universidad. ¿Cuál es nuestro problema de redacción? ¿Qué es lo que te estamos preguntando? Si está bien trabajar con IA, eh, ¿qué IA es mejor? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el punto clave de la controversia? Porque a partir de eso tú generas todo el resto. Vamos, muchachos, ustedes pueden, acuérdense, acuérdense. Bien, Sean. Sean dice, ¿es necesario regular el uso de la IA en trabajos universitarios? Ese es el punto clave, ¿cierto? Y Chabeli me pone la pregunta exactita. ¿Es necesario regular el uso de inteligencia artificial generativa en trabajos universitarios con el fin de asegurar la calidad y la integridad de la formación académica? O sea, nuestra preocupación es, ¿se debe regular o no se debe regular? Ya. Y ahí es donde genera tu siguiente problema, porque eso va a arrastrar tesis, todo el desarrollo y obviamente todo el cierre. No importa si o sea, no importa si has colocado bien la información, porque el tema del que estás hablando no es. Ahí tenemos un problema. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a empezar con lapicerito. Ahí está. Tu controversia no es. Y por ende, tampoco es la tesis. Y por acá alguien me decía, Miss, la tesis también, Gina me dice, la tesis también está mal. Claro, no corresponde a la respuesta que debiéramos tener. Y aparte, ¿qué tiene la tesis que no debería estar? Aunque aquí me parece que no se ha guardado esa información, debo haberla cambiado. Tu tesis no debe tener explicación del por qué, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta que buscamos. Dice, se debe permitir el uso de la IA generativa de forma crítica y ética bajo políticas de transparencia. Exacto, bien, Gina, porque la idea debe ser sí o no. Y en este caso, como la pregunta no es correcta, la respuesta tampoco lo es. Eh, por aquí solo tiene que tener una confirmación de sí o no, ¿cierto? Sí estoy de acuerdo con que se regule o no estoy de acuerdo con que se regule. Luego está el tema que nos había comentado antes una compañera con respecto a nuestro dato, pero antes déjeme un segundillo porque
Vamos a borrar acá. Quiero cambiar de color porque me afecta este color y quiero que esté más a tono. Entonces, esto de acá lo vamos a revisar en un momento. Esto no es y por ende esto tampoco. Y hay otra situación. Acá hay otro puntito. ¿A qué responde tu razón a favor y en contra? ¿A favor de qué? ¿En contra de qué? Ya, Semiramis dice, es confirmar o negar a la pregunta de perdón, a la respuesta de la pregunta, ¿no es cierto? Está bien, muy, muy directo. O sí se regula o no se regula, más información no hay. Fíjense ustedes lo que decía una de sus compañeras. Yo tengo este dato del 85,6% estudiantes de esta universidad que utiliza con fines académicos. ¿Y ahí eso qué significa? Que mucha gente no, no está haciendo sus tareas de manera autónoma. O sea, este dato tengo que explicarlo acá, al dato, no poner informaciones que no corresponden al dato. Dice acá, existe una falta de programas formativos y de literacidad en IA, tanto para alumnos como para docentes. ¿Ya? Y otro punto importante, la razón a favor y la razón en contra es reconocer que existen dos posturas que se contraponen. ¿A qué? A la pregunta. Entonces, si tu pregunta real es, ¿debería regularse el uso de la IA para trabajos universitarios? La razón a favor es si debiera regularse porque eso eh, permitiría tener una base común y saber qué es correcto y qué no. Y la razón en contra, otros piensan que no debería regularse porque se va a ir trabajando de una manera hasta cierto punto orgánica, natural, los profesores verán de qué manera les recomiendan. Esas son dos opciones, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son las cosillas que no deberían estar acá. Ahora, chequemos la redacción. Fíjense, esta es la redacción del párrafo planificado anteriormente. Y retrocedo acá, tengo una cita y después ya no tengo nada más. Pero ¿qué pasa en... Dime, Angélica. Miss, entonces tendríamos que sacar la razón a favor y en contra de acuerdo a la controversia. Las razones, claro, en función de la controversia. Y como Ah, dice Chabeli, por ejemplo, la negativa puede ser, otros opinan que no se debería limitar el uso de la IAG porque reduce la creatividad. No, 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 no se debería limitar el uso, no porque reduce, sino porque no afecta las habilidades. La regulación implica que normal, que la usen, no hay ningún problema porque es algo bastante, o sea, es algo que nos ayuda, nos permite avanzar, porque desarrolla otro tipo de habilidades. Hay muchas opiniones, digamos, que sugieren no regular, ¿no? Porque ya es parte del futuro, no del futuro, porque ya es parte del presente, porque todos la usan, porque incluso en el trabajo tenemos que utilizarla. O sea, muchos argumentos en torno a la no regulación. No sería porque reduce la creatividad. Ojo que estás diciendo que no se debería limitar el uso. Entonces, no puede ser un argumento, no se debería limitar porque reduce la creatividad. No, eso es malo. Más bien porque no reduce o porque no afecta habilidades. Miren ustedes la cantidad de citas que encuentro acá. Santiago, Santiago, por aquí Santiago, luego Vega, luego Bautista y Vega. ¿Y por qué en tu esquema no había eso? Es más, tu dato inicial es el del 85. Ahí se ve. Luego me han dicho ahí una pregunta, ¿no? ¿Ven ustedes la pregunta presentada acá? ¿Se ve la pregunta? No, profesora. Me duele mi corazón. Entonces yo digo, su esquema está mal elaborado porque no sabe cuál es la pregunta, pero no solamente no ha visto en las múltiples comparticiones dentro, o sea, no ha revisado la plataforma para checar que desde semana 5 está la controversia planteada en actividades. Tampoco ha revisado su mensaje de semana 6 en donde le explico cuál es la pregunta que debe utilizar por si acaso no la haya visto en semana 5. Y tampoco ha revisado los recursos de semana 6 en donde está debajo de la tarea controversia PC1. Entonces yo me preocupo, pues, ¿no? Y digo,
tampoco he revisado el material de cómo se estructura la introducción, porque aquí, a pesar de que ha puesto, ya no importa, de repente pusiste mal la pregunta, ya está bien, pero en la redacción eres consecuente con tu esquema y pones tu pregunta inadecuada también acá. Fíjense la cantidad de información y el único dato importante que se mantiene en su lugar, en la categoría que le corresponde, y está aquí quiero centrarme porque después vamos a hablar mucho de eso, es el dato uno. Después lo que sigue es información que quizá no sirve para presentar el dato ni para explicarlo, que no me ayuda a saber cuál es el punto de vista específico de manera clara, que no tiene todas las partes que debe concebir una introducción y que además coloca información sin tomar en consideración la estructura que debiera tener. Y aquí me voy a centrar algo muy chiquitín. Fíjense, voy a ir marcando. Este es el dato número uno, ¿ya? Vamos a ponerle así, dato uno. Después debería venir la explicación. Se supone que esta es la explicación uno, ¿ya? Después, es que por cierto no lo es. Dice, no obstante, listo. Esta sería la explicación 2, se supone. ¿Ya? Después viene la razón a favor. Dice, por un lado, algunos especialistas ven en la IAG un alter ego capaz de ayudar al escritor a romper el bloqueo, no al lugar con lo que estamos utilizando, ¿no? Por otro lado, su uso no declarado suele derivar en trabajos de mala calidad y pereza epistémica que debilita. Esto está muy cercano a lo que dice exactamente cada una de las fuentes. Después de eso debería haber la pregunta. Y me plantea, ante este panorama surge la controversia. ¿Cuál es pues la controversia? Y para colmo, una controversia citada. Luego viene una respuesta, se supone que aquí está la tesis. Dice, al respecto se considera que se debe permitir el uso de forma crítica, priorizando, ya. ¿Y qué falta aquí? Que no ha planteado a pesar de haberlo mencionado antes. Está mencionado acá, pero aquí no aparece. ¿Qué pasó? ¿Qué falta en esta redacción? Bien, Angélica. A continuación, o sea, falta la anticipación. La anticipación. No hay anticipación. ¿Qué pasó con la anticipación? Bien, Mario, bien, Angélica, bien, Sean. ¿Qué pasó? Sufrimos un colapso nervioso con esto. Ha intentado hacer que cada idea del esquema se ponga en la redacción. Sí, sí, ha intentado. Pero como no conoce cómo funciona la estructura, no hay pregunta, no hay anticipación. Y la información por contenido no ayuda a que se entienda lo que estamos queriendo decir. Entonces, eso pasa aquí en la redacción de esta introducción. Entonces, yo le he planteado en su comentario, ¿no? La controversia no es la correcta, por ende todo lo demás del texto no te va a funcionar mucho. Ten en consideración este punto, porque si no es el tema, lamentablemente el resto de ideas no te va a ayudar. Ah, en cuanto al título, depende pues de cuál sea su postura. El título estará en relación con tu postura. Por ejemplo, si tu postura es que sí debería regularse, tu título podría ser, eh, por ejemplo, urgencia de la regulación del uso de IA en la universidad o em, uso regulado de la IA en la universidad como herramienta para la ética, algo que de alguna forma represente lo que tú estás escribiendo. Y si más bien piensas que no, podría ser el uso de la IA en la universidad como herramienta o como recurso. Es una idea. Ahora, todo esto ustedes lo pueden conversar con alguna de sus IAs de confianza y decirle, mira, yo tengo esta idea, ¿ya? Yo quiero decir que la inteligencia artificial debería usarse sin regular, pero de todas maneras el estudiante tiene que ser responsable, pues, ¿no? Y decir si ha utilizado o no la IA. Para este texto, ¿qué tipo de título podría yo
utilizar? Dame 5 opciones para poder escoger yo la que más me guste. Esto es un prompt. Conversenle a su IA. Y ayúdense, ahí está su asistente. Eso se puede hacer y no está mal. Lo que sí recomendaría es lo que la mayoría de universidades que usan IA, tanto regulada como sin regular, le exigen a sus estudiantes. Declara. Los que no han estado en mi charla, ya les envié el enlace a través del grupo, así que pueden checar un poco cómo es que yo he utilizado al final la parte la forma de declarar. Angélica me pregunta por acá, perdóname Angélica, voy a leer. Sí, sí puede ser. Ujú. Listo. Entonces, esto en relación con la redacción. Acá hay un par de cositas. Este estudiante intentó hacer algo correcto, que es que cada idea del esquema tenga una oración en la redacción. Bien, eso es correcto. Claro, se confundió en cómo es la oración para presentar controversia porque la controversia no es. Y también se confundió porque se comió una parte, que era la anticipación, pero por lo menos ha intentado que exista esta correspondencia. El contenido no es el más adecuado, también no es el que ayude tanto. Pero en primer lugar, a mí me interesa que entendamos cómo construir, cómo poner los ladrillos. Ya después nos podemos poner un poco más técnicos con lo mínimo indispensable para que se entienda. Entonces ya se dieron cuenta que aquí tenemos varios errores y que habría que tomar en consideración, en primer término, saber cuál es el tema del cual estamos hablando. Ahora fíjense en este. Ya aquí ya vieron que ya le puse unas X a mis casos, ¿no es cierto? Pero fíjense que los casos arrastran a las ideas terciarias, porque lógicamente si no es el caso, si tu IS no es el caso, entonces tus terciarias tampoco lo son. ¿Cuál de las... No, es que ni siquiera para poder hacer ese análisis. Si yo quisiera utilizar la UPN de la Ciudad de México, la Universidad Pedagógica, ¿qué debiera haber colocado en ese espacio de caso 1 para poder utilizarla? ¿Qué debía haber dicho? Acá hay otro temita importante, ¿ya? Vamos a utilizar. Ok, fuente. No me dices quién es, ¿no es cierto? Ya, está bien. Eso es una, Robson, es verdad. Quiero dejar aquí una cuestión importante. Miren, esta es la tesis, ¿ya? La tesis. Considero que es necesario regular el uso de la IA. Después de eso debe venir una comita, porque se debe equilibrar el uso de la tecnología y preservar habilidades cognitivas. Acá hay una cuestión importante. Dice, 85.6% de universitarios recurren al uso de IA en la UPN de la Ciudad de México. ¿Esto es un caso? Ya. Mario Sergio me dice, fuente y año, caso de la UPN en Ciudad de México. Ya, esa es una versión un poco más decente, mi querido Mario. Y Chabeli me dice, faltaría otra ciudad o país más, ¿no? Para que sea caso. Sí, también, en la segunda debiera haber otro país al que mencionamos. Pero aquí hay una cuestión importante con este caso. Si me lo plantean directamente, exacto, Robson, es un dato. Me estás dando una estadística de estudiantes que en esa universidad usan, pero tú, o sea, date cuenta, ¿no? Tu pregunta, todo gira en torno a la pregunta. Si tú tienes la pregunta clara, el resto va a ser maravilloso. Tu pregunta es, ¿debería regularse la IA en trabajos universitarios? Entonces yo te pregunto, dame ejemplos de esa pregunta. ¿Cuáles son tus ejemplos? Tus ejemplos son, profesora, en la universidad se usa IA. ¿Eso es un ejemplo? Es un ejemplo. En la universidad se usa IA. Ya, Mari me dice, aparte de lo que decía Robson, no es caso, es dato. Obviamente con eso tú me dices, Mari, claro, pues va más para contextualizar, porque es un dato.
Pero si yo digo, por ejemplo, cosas así, en la universidad se usa IA, yo no sé si eso es un ejemplo, ¿no? Si es un caso. Otra, eh, claro, no está especificando eh, acá me dice porque se debe equilibrar el uso de la tecnología y preservar habilidades cognitivas. Un poco, aquí sí hay un porqué, este es el argumento. Pero justo, Angélica, quiero llegar ahí después de mi explicación. Miren, para que un caso sea un caso, yo tengo que planteármelo de una forma clarísima. El caso es un ejemplo que hace empírica la realidad que me plantea la pregunta, ¿no? Para afirmar se debe tener claro si es dato o caso, obviamente. Entonces, para que yo pueda tener un caso, tengo que pensar, ¿qué ejemplos hacen empírica la temática abordada por la pregunta? Y retrocedo. Me están preguntando por si debe o no regularse la IA en universidades. ¿Cómo puedo yo hacer empírica la idea de regulación de IA o no regulación de IA en la universidad? ¿Cuáles serían mis ejemplos? En la universidad. A, ya, ejemplos parecidos de personas, tiempo, lugar. Esa es la parte bonita de la parte teórica. Claro. Y revisar, Angélica, ¿no? De acuerdo a si se regula o no en los casos. Exacto. Voy a ir por ahí aterrizando. Si tu pregunta es, ¿debe regularse la IA en las universidades para sus trabajos académicos? Yo te digo, ya, empiriza eso, dame un ejemplo. Entonces tú dices, ok, para empirizar eso, para hacerlo fáctico, tengo que decirle a la profesora, en la universidad A, si yo estoy de acuerdo con regulación, han regulado porque han visto esto y han hecho tal cosa. Por ejemplo, en las universidades españolas, en varias universidades españolas, voy a tomar el caso, por ejemplo, de la Complutense de Madrid. En la Complutense de Madrid se regula el uso de la IA, inclusive les han dicho a los estudiantes que si copian exacto como dice la IA, les van a anular su trabajo. Ese es un ejemplo de regulación. A ver, pero este chavirite leo. Para conectar la tesis con el argumento necesariamente tiene que ser usado el conector porque o también se puede usar el para qué. No, es que el para qué no es causal. El para qué es de finalidad. Tú tienes que utilizar un causal. Si no quieres usar por qué, fabuloso, no hay problema, pero utiliza puesto que, ya que, dado que. Tiene que ser causal, ¿ya? Entonces, sigo con la idea del caso. Tú me empirizas, ¿no? Me vuelves real en vivo y en directo. Yo puedo ver tu idea. Si tú consideras que tiene que regularse, búscame dónde han regulado y qué han hecho, ¿no? En universidades europeas, ¿no? En las universidades francesas, de repente, en las alemanas, los están regulando, en las británicas, ya. Ahí me estás empirizando, me estás dando recién el ejemplo real. Profesora, yo no estoy de acuerdo con que se regule. ¿Y por qué? Ah, porque yo he visto en Harvard, profesora. He visto en una universidad argentina, la Universidad de Salta, en universidades mexicanas como por ejemplo la UPN. Ahí no regulan, ahí hacen otra cosa, profesora. Por eso yo también creo que no deben regular. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace bonita, maravillosa y fabulosa a la generalización. Que tú utilizas una cosa que se ve en la realidad y a partir de ello dices, oye, veo otras experiencias y digo, vale la pena regular o, al contrario, no deberían regular. Ahora, ¿cómo llego yo al argumento? Y aquí es algo bonito que me decía justamente Angélica. De acuerdo que si se regula o no en los casos. Y aquí viene la cuestión interesante, porque Angélica me estaba diciendo, profesora, ¿y el por qué? Si tú ves que en los ejemplos que tú has utilizado de las universidades en las que sí se regula, lo han hecho, se han preocupado de hacer eso porque temían que sus estudiantes pierdan capacidades críticas y porque habían revisado que había mucho plagio sin declarar el uso, entonces tú dices,
Ese puede ser mi argumento, porque es un patrón. Todas las universidades que han regulado lo han hecho por eso. Ya, ahí tienes tu argumento. Así se llega al argumento en una generalización. Parece absurdo de repente, o sea, es lógico, pues profesora. No es lógico, porque muchos de los trabajos, primero que no sabían cómo identificar un caso y segundo, que los casos que habían colocado, como no eran casos, no podíamos establecer una, como una vinculación adecuada con el argumento. Consecuencias por el uso excesivo de IA. Consecuencias, ¿eso es un caso? No, son consecuencias, son efectos, son impactos, no son casos. Entonces, quiero saber si aquí ya hemos entendido un poco mejor cómo funciona la idea de la generalización y el caso. ¿Se entiende? Con esto de repente ya un poquito más. Ya, Chabeli me dice que sí. ¿Alguien más? Ya, Mario también. Gracias, Mario. Maravilloso. Dime, Kevin. Te escucho o te leo, como gustes. Disculpe, profe, disculpe, era Sí. para reaccionar con corazón. Ah, ya. Genial. Entonces también entendiste. Quiero que tengan en consideración algo bien bonito e interesante. ¿Es un trabajo buscar los casos? Sí, porque tienes que encontrar justo algo que represente tu punto de vista también. Si tú dices, yo sí creo que debería regularse, ¿dónde han regulado? Para mirar, ¿no? Para ver qué han hecho, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho. Y en función de analizar esos aspectos es que yo puedo encontrar el patrón. Ojo, esto no es algo que recién se diga, ¿ah? Está desde la semana 4. Hay ejercicios para poder identificar si tú sabes encontrar patrones y si sabes identificar casos. Si no los han hecho, corran a hacerlos. Como entrenamiento, después de que presenten obviamente el examen, ¿no? Primero enfóquense en hacer el examen, ya después se ponen a practicar para que no les vuelva a ocurrir que no se dan cuenta cuál es un caso y cuál no, ¿ok? Otra cosa importante, si tú, por ejemplo, utilizas la experiencia de un país como caso uno, tienes que buscarte de todas maneras la experiencia de otro país. Esto funciona un poco como la estadística en investigación. Perdonen que sea tan fastidiosa, también enseño investigación, pero les explico por qué. Si, por ejemplo, yo quiero aplicar un instrumento de investigación en una realidad, yo tengo que ver si es que ese instrumento tiene o está adecuado a la población a la que yo quiero aplicarle. ¿No? Entonces, tengo que buscar, si es que quiero hacer uso de un instrumento estandarizado, tengo que ver si ese instrumento está hecho para la población a la que yo voy. Por ejemplo, quiero saber cómo perciben el estrés los estudiantes universitarios y encuentro un test así hermosísimo, pero está para estudiantes de secundaria. Es otra cosa, es otra realidad, es otra naturaleza, no es la misma población. Entonces tengo que hacer un trabajo de acomodo. Aquí a lo que me refiero es la naturaleza de los casos debe ser compartida. ¿Cómo pretendes tú encontrar un patrón si tu primer ejemplo es un estudiante utiliza y luego tu segundo ejemplo es en una universidad se hace? Un estudiante y una universidad tienen realidades y naturalezas distintas. No puedes generalizar con casos que son diferentes entre sí, porque no puedes hacer un patrón de dos cosas que son distintas. La conducta de una persona y la conducta, no la conducta, y las normativas o las formas de actuar institucionales son mucho más globales. No hay forma, pues, de que puedas establecer una generalización con dos realidades que no son iguales o que no tienen el mismo contexto. Con esto espero que ya se entienda un poco mejor. Y entonces, díganme, miren este esquema, dice idea principal, idea secundaria, terciaria uno, terciaria 2, idea secundaria 2, terciaria uno, terciaria 2, reiteración. Claro, en este caso, Chabeli, sí. ¿Por qué? Porque la pregunta amerita que tú busques así, por país o por universidad. Pero ¿y qué tal si la pregunta hubiera sido, por ejemplo, a ver, algo más, como la primera que tuvimos de la minería ilegal en el Perú? Ahí sí hubieras tenido que buscar casos, no de países, sino de lugares en el Perú en donde hay minería ilegal. ¿Te das cuenta que varía en función de la pregunta? Claro, regiones específicas de repente. Ya no nos vamos al macro país, no, nos vamos al micro, dentro del país, ciudades. Entonces, fíjense cómo la pregunta es muy, muy puntual. Chequen lo que les decía, exacto. Por ejemplo, Madre de Dios, Arequipa, que son los más sonados.
Muy bien, Semiramis. Cada caso tiene que estar relacionado con el propósito de la controversia. Yo creo que aquí ya en la siguiente evaluación ustedes a nadie los para. Ustedes van a dar pero unos casos de generalización fabulosos. Otro punto importante, fíjense ustedes, una oración, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tu párrafo de generalización tiene 8 oraciones o debería tenerlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú me estás planificando acá. Entonces, fíjense acá, ¿qué vemos? ¿Cuál sería la primera idea que debería aparecer en tu párrafo? ¿Cuál? ¿Cuál debiera ser? Retrocedo acá. ¿Oh? Ya. La tesis nada más, Angélica, suelto la tesis nada más, así solita. Miren, la idea principal que es, La claro, controversia. con no la controversia va en la pregunta, la controversia está arriba. Por acá me dicen, idea principal, la tesis y el porqué. Claro, ya Robson me está dando un poco más operativa la situación. Chabeli me vuelve a decir idea principal. La idea principal, como dice Robson, es la tesis con el porqué y tu argumento. Y Chabeli Ujú. me dice, Miss. Entonces yo veo el párrafo ahí, los cuento así y nada más hay 4 oraciones. Ahí viene un problema. Profesora, ¿por qué las cuenta? Porque es fastidiosa, ¿no? No, no es por eso. Las cuento porque tiene que haber una correspondencia, profesora, pero ¿por qué? Qué feo. ¿Cómo va a estar contando mis oraciones? No. Miren, la estructura me plantea un número, sí, pero aparte yo de revisar el número, reviso qué cosa hay. Ya. Habría, Chabeli, que checar dónde está la oración intrusa y por qué la has utilizado. Si tiene una razón de ser, yo no tengo problema. Profesora, es una oración que está flotando porque quiero pasar de la idea principal a la secundaria y he agregado una frasita chica, no hay problema, no hay problema. Por ejemplo, vamos a ver. Angélica me dice, falta extender. Sí, falta extender, pero no porque se me dé la gana de extender, no. Hay un criterio dentro de nuestra rúbrica que dice argumentación. Argumentación implica que tú expliques. Si tú unes ideas y las juntas y las amalgamas, lo que suele ocurrir es que no explicas, es sencillamente que mencionas. Mencionar no me sirve en la argumentación, porque ahí no veo que tú tengas un punto de vista bien fundamentado, porque no lo puedes explicar. Entonces, punto número uno que está fallando, y me lo han dicho varios, la idea principal. Acá no hay idea principal. Cuando un párrafo de desarrollo no tiene idea principal, no es párrafo de desarrollo. Automáticamente deja de existir. ¡Ah! Profesora, ¿cómo me va a decir eso? ¿Y el resto de ideas que he puesto no valen para nada? No. ¿Saben por qué? Porque el párrafo tiene una estructura, el de desarrollo, obligatoriamente tiene que tener idea principal. Si no hay idea principal, ¿qué estás explicando? ¿De qué estás hablando? No existe. Ahí hay un problema, por ejemplo. Y no nos entendemos por qué, porque no hemos mirado el material de repente. O quizá porque no estábamos acostumbrados a que la profesora nos diga así tan directamente, bien feito, ay, no vale. No, no es que no valga, sino que has olvidado la cabeza de ese pobre cuerpo. Es un maniquí sin cabeza. La leyenda del párrafo sin cabeza. Así estamos. Aquí, por ejemplo, no hay idea principal. A partir de ahí ya todo se cae. Pero lo que habían encontrado ustedes, solamente hay 4 oraciones. ¿Qué pasó acá? Claro, Rocío, justo. Miren, y de repente esto ustedes dicen, ay, la profesora, ¿por qué es tan exagerada? No es por exagerar. En realidad el esquema es como una especie de mapa. Si tú me dices, voy a empezar con idea principal, yo lo primero que voy a mirar es que exista idea principal. Si no existe, sufro y digo, ¿qué pasó? La leyenda del párrafo sin cabeza, aquí no hay ni pies ni cabeza, o sea, esto no está siendo explicado de nada. Y lo segundo es, después de la idea principal, yo espero que me presentes el primer caso. Profesora, y si por ejemplo pongo una frase, y no hay problema, Chabeli, si quieres hacer esto, mira, tengo una frase que dice, para poder entender este argumento se presentan 2 casos muy importantes, punto. Y después presento el caso. ¿Está bien, profesora? Sí, eso sí está bien, no hay ningún problema.
Pero si tú agregas información que no está en el esquema y es una serie de datos que no tienen ninguna relación con ninguno de los casos que estás planteando, uy, así ya malogramos nuestro texto, porque estamos perdiendo de vista la estructura que habíamos planteado. Aquí, por ejemplo, no hay idea principal. Como las ideas secundarias no son casos, entonces el problema es que la persona que ha hecho este párrafo no tiene cómo sustentarlos bien y por eso es que no hay mucha información. Y entonces, ¿qué ha hecho? Su primera idea secundaria la ha juntado. Por ejemplo, ya esta no es una idea principal. Para fundamentar esta postura se observa los altos índices de dependencia. Nada que ver con la pregunta, nada que ver, nada. Ni con la idea que planteó. Acá tiene una idea y acá no la cumple. ¿Por qué la desperdicias? Luego tengo un claro indicador de esta realidad. Es que el 85,6% de los universitarios, recurre al uso de la IA en la UPN de la Ciudad de México. Mal planteado el caso aparte, ¿no? Luego dice, la proliferación de estas herramientas en los trabajos ha provocado que los detectores anti-IA muestren tasas de acierto entre el 70 y el 90%, lo que evidencia una normalización preocupante en sus trabajos. Ok, ¿y qué ha hecho esta universidad? Ajá. Ah, también tiene que ir él en primer lugar. Podría ser, ¿no? Que comiences con, en primer lugar, para señalar que ahí está el primer caso. Ah, esto también es un tema importante. Tus nexos son total y completamente necesarios. Puede ser que utilices en primer lugar, puede ser también que utilices para empezar, o puede ser que utilices una frase que funciona como enlace. ¿Cuál, profesora? Como primer caso tenemos a, ¿no? Un primer caso que ejemplifica esta realidad es, y lo presentas. Hay diferentes formas. Todas ellas son importantes, ¿no? Un primer caso que representa esto es el ocurrido en... Claro. A ver, considero debo conocer las diferencias entre idea principal de la idea primaria y la idea secundaria. No hay idea primaria, la principal podría ser la primaria, si que quieres llamarle así. Es principal, secundarias y terciarias. En esos tres niveles trabajamos nosotros. Y claro, Rocío, como dices, muy bien, correctísimo. Yo tengo que visualizar las oraciones por separado. O sea, cada oración tiene su propio espacio. Ahí, por ejemplo, claro, Angélica, también puede ser por un lado y por otro lado. Esas dos formas también tienes para poder presentar casos. Me quiero detener en lo que dice Rocío con respecto a, ¿debo visualizar las oraciones por separado según el esquema? Sí. ¿Sabes por qué? Porque esta idea que está acá tiene una categoría que tiene que representarse en el texto. Y esa categoría no la puedo manchar con un detalle. El detalle va después de la categoría de idea secundaria. La idea secundaria está ahí por una razón. Si yo mezclo la idea secundaria con una terciaria, entonces ya no hay secundaria y no hay terciaria, porque las has diluido y ya no presenta la misma jerarquía que me prometiste acá. Profesora, todo eso hay que saber, todo eso, y todo eso está explicado. Exacto, Rocío. Todas son importantes en el lugar que les corresponde, en el lugar que les corresponde. Fíjense ustedes acá. Claro, aparte de que no hay una identificación de casos, las ideas terciarias que debieran estar en función de esos supuestos casos tampoco aparecen. Hay algo que está mencionado acá de una forma incorrecta, por cierto, y que obviamente aquí se ha colocado mal. Esto sí lo voy a decir yo. Miren, esta reiteración de tesis, bien claro, reiterar tesis. ¿Cuál es la tesis? Esta. ¿Qué significa reiterarla? Significa volverla a decir. Pregunto, ¿acá hay un volver a decir la tesis? ¿Sí o no? Por eso cuando yo reviso algunas cosas, sufro, tengo que respirar un poquito y decir, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo algo estoy haciendo mal porque no me están entendiendo. Hago mi oración, estoy un momento en meditación. Chicos, por eso me demoro, porque en verdad a veces yo me... Y me pongo a sufrir 5 minutos, 10 minutos y después vuelvo. Ya.
Angélica me pregunta, si en caso va en el texto la fuente primero y después el por qué o tiene que ir al último. No entendí esa parte. La fuente primero. Me imagino la cita. Miss, La cita tiene... por Sí, ejemplo, dime, Angélica. disculpe que le Ujú. interrumpe, Sí, sí. comenzando el caso, tendría un ejemplo, ir primero, por ejemplo, según Bautista está Ajá, diciendo ajá. esto, 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 o tiene que Ajá. ir al último de la explicación del caso. Ah, ¿dónde va la cita? El esquema te Ajá, lo dice. ¿Dónde va no, la cita? sí, claro, pero no, yo no digo en el esquema, sino que en el texto. Por eso, el esquema te dice dónde debe ir la cita. Ya, claro. Solo en el caso. Ya. Entonces, Ajá, sí. profesora, ¿cómo puedo poner en el caso? En el caso, como dice Chabeli, a veces se cita según al inicio, a veces se cita al final. Sí, hay varias formas. Tres mínimamente. Las dos primeras son al inicio y la última es al final. ¿Por qué les digo esto? Porque hay citas que se llaman narrativas. El que ha visto mi video de cómo se agregan las citas en el texto sabrá por ahí por dónde voy. Y hay citas parentéticas. Las del final de la oración son parentéticas y las que se ponen al inicio son citas narrativas. Y de las narrativas hay dos formas de poner. Primero dices, Bautista 2025 señala que, esa es una, que es la cita, el verbo, el qué y la información. Y la otra es con el según, que puede ser según o puede decir, en palabras de Bautista, Edal, como señala Bautista, Edal, según Bautista, Edal, para Bautista, Edal, eh, ¿qué más? Desde la perspectiva de Bautista, todos estos ejemplos están en mi video. Dale una checada. Puedes empezar así, bien elegante tú. En palabras de Bautista, Edal, entre paréntesis 2025, coma, uno de los casos más saltantes es el de la Universidad Pedagógica Nacional, en la que han decidido no regular porque su plan es este. Exacto. Debo citar los casos en la idea secundaria, bien se mira, mis. Y las terciarias, obviamente, son explicaciones del caso, que de forma natural yo entendería, porque es lo lógico, que si tú me presentas que el caso está en Bautista Edal 2025, las explicaciones del caso también se sustentan en lo que ya me dijiste de Bautista, ¿cierto? Es lógico, ¿cierto? Así se funciona. La terciaria es la explicación del caso. Muy bien, Semiramis. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se dieron cuenta cuáles son los errores. Y es como les digo, hay que respirar hondo para poder revisar y poder explicar a qué nos referimos con esto. Yo creería que con esto ya queda un poco mejor la idea de cómo se redacta el párrafo. Ahora se sienten más seguros con la redacción de su generalización, más tranquilos. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor? ¿Sí? ¿No? Respiraré. Respiraré, gracias. Perfecto. Fabuloso. Dime, Ladycita. Ah, era así, era así. Perfecto. Chabeli, aquí sí una situación importante, si van a utilizar colores. La idea principal es un color, las secundarias son de otro color y las terciarias son de otro color, ¿ya? Ah, esto es importante, Berit. Ya, genial, genial. En los espacios de introducción, desarrollo y cierre hay un espacio en blanco. Ah, sí, quiero llegar acá. Miren. Introducción no tiene contenido. Contextualización al costado tampoco. ¿Desde dónde comienzas? Desde dato, ¿ya? Desde dato. Claro, por eso, Berit, perdóname, como de verdad quería avanzar lo más rápido posible y no cambié los colores porque yo suelo utilizar, no me gusta mucho el rojo, sino que cuando ya hay o sea, tengo que hacerlo rápido, ya no me da tiempo de hacer el cambio en cada sección. Entonces se me dificulta. Por eso es que aquí estoy utilizando verde. ¿Dónde no debe ir información? ¿Ya? Aquí donde dice desarrollo no se pone nada. Ah, Mario, podría ser que la digas de una forma más sencilla. Por ejemplo, vamos a suponer que es este caso, ¿no? Por todo lo mencionado, no
Este dice que sí. Por todo lo mencionado, es necesario regular la IA. Ya está. Simple, directo, puntual. ¿Sirvió? ¿Ayuda? Exacto, sí, sí. Justo chévere lo que estoy planteando. Parafraseo y súper sencillo y sintético. ¿Ya? Ahora, miren acá. Aquí yo ya marqué, pero de todas maneras para que sepan dónde va. Ni en el cierre va info, aquí donde dice cierre, ni tampoco en reflexión crítica. ¿Por qué la reflexión crítica es esto? ¿Mm? ¿Cómo en todo el texto? ¿Colores, Chabeli? ¿Colores o parafraseo? No, obvio, parafraseo en todas partes. Parafraseo, explicación hermosa. Si el esquema está bien hecho, el parafraseo te va a salir natural, porque como en el esquema tú pones solamente oraciones o frases cortas, entonces obviamente para al momento de la redacción hay que explayarse un poco más para que la oración tenga lógica. Tampoco se les ocurra hacer una oración que tenga 4 líneas, pues, ¿no? Qué dolor de ojo y de cerebro, no se pasen, porque además tampoco sería lo más conveniente, dado que la información es bastante clara. Miren. Aquí el nexo de cierre que está utilizando esta persona es en síntesis. Válido, por supuesto. Aquí estoy de acuerdo. En donde no estoy de acuerdo es en lo siguiente. Cuéntenme ustedes qué ven. Ojo, miren esto. Ajá. ¿Qué pasó con la reafirmación? ¿Cuál era la tesis? Ajá. ¿De un texto producido? Dame un segundo. Sí, les he pasado. Está en los comentarios donde dice un tip. Mira, Rocío, el clásico es que cuando tú veas el original y cheques tu parafraseo, los dos tengan el mismo mensaje, aunque se digan con palabras diferentes. Ese es el tip clásico, la forma correcta de hacer un parafraseo. La segunda opción es plantea el texto original, pon tu parafraseo y dile a la IA, revisa que este parafraseo se ajuste a la idea que he querido comunicar de la fuente original. Ese es el tip tecnológico actual. Si te sirve, úsalo. ¿Cómo hago la reafirmación de tesis y la síntesis del argumento? Exacto, Berit, es que deben expresar lo mismo aunque sea con palabras distintas. Es como, por ejemplo, alguien te invita a pasar a la mesa y te dice, eh, estimado congénere, sírvase, por favor, presentarse a la mesa donde se encuentra el opíparo banquete que vamos a compartir. Exactamente lo mismo es que yo te diga, ya puedes pasar a la mesa donde vamos a cenar. Exactamente lo mismo. ¿No? Puedes pasar a la mesa donde vamos a compartir una deliciosa cena. Es exactamente lo mismo, solo que con otras palabras y más breve, ¿no es cierto? Más o menos esa es la idea, dicha de una forma de repente un poco cómica. Perdón, perdón, no se preocupen, todavía están a tiempo para un brunch. Entonces, fíjense ustedes, reafirmación de tesis, síntesis de argumentos. Si tu tesis es que se tiene que implementar una regulación, entonces tú dices en síntesis, reafirmas tesis. Corroboro que la regulación de la IA es necesaria para trabajos académicos universitarios, dado que, y pones ahí tu argumento, dado que, por ejemplo, acá quiero tomar esta idea, dado que de esa forma se asegura un uso ético y responsable. Punto, no más, porque dice síntesis. Está bien, Gina, no te preocupes, la grabación aparece en breve, porque dice síntesis. Hay que decirlo breve, directo, puntual. Esto que está acá no necesitamos. Pero esto de acá, miren, esto de la implementación de normas claras y educación sobre uso ético, me parece hermosísima la propuesta y esto permite mejorar aprendizaje sin comprometer la integridad. A mí me parece muy bien. Estas ideas son buenas. Vamos a ver cómo se han expresado. Miren esto.
Así se expresaron. No hay problema, Wilder. El link se los voy a alcanzar a través de grupos, pero si quieren pueden buscarlo directamente en mi canal. Va a estar público este episodio, igual que el anterior. Siempre tiene que haber palabras como en síntesis. Oye, oye, mira, checa aquí, Rocío. Nexo de cierre. No, Berit. La controversia nunca es el título, porque la controversia no debe ser una pregunta. Yo desde ahora los quiero acostumbrar a eso. Es verdad que, por ejemplo, para textos que no son de tesis, podría ser que utilices una pregunta como parte del texto, pero no debería ser la controversia. Y de preferencia, el título debe ser algo breve y directo que exprese como una especie eh, como una especie de etiqueta temática de todo lo que tú has tratado en el texto. Esa es la forma correcta de hacer un tema, perdón, de un título, ¿no? Chabeli me dice, Miss, ¿y el nexo puede ser en conclusión? Claro, en conclusión es el clásico. Claro, Berit, le puedes poner un título. Como justo antes me preguntaban, profesora, el título, ¿cómo puede ser? Yo había dado algunos ejemplos. Si gustas, revisas al inicio, cuando hablábamos de introducción. Ahí he puesto algunas ideas de ejemplo. Incluso les dije que podían consultar eso con la IA, ¿no? Tengo este texto, mira, escrito así. Dame 5 opciones de título que puedan resumir bien, ¿no? Nada de preguntas, una frase corta, muy directa que pueda resumir el tema de mi texto para hacer mi título. 5 opciones dame y tú escoges la que más te guste. La controversia es una pregunta, Rocío. Es, no la cambiamos. La controversia que me dan en el material, esa es la que yo debo utilizar, porque si no me estoy yendo por una rama. Entonces, fíjense, este es el esquema y esta es la redacción. Así me presentan la redacción. Me pregunto, ¿está bien? ¿Eso es una redacción? ¿Será? Se mira, mis, fíjate que me voy a poner aquí técnica, me voy a poner aquí técnica con temas gramaticales, ¿ya? Eh, la IA como herramienta es una gran oportunidad para crecer en tus argumentos. Es una oración. De preferencia, los títulos son, perdón por lo que voy a decir, o de repente no lo hemos conversado aún, son sintagmas nominales. Es decir, no hay verbo, no hay predicado. Entonces yo te recomendaría ahí, porque eso de crecer argumentos es exclusivo para lo que estamos haciendo nosotros. Pero en tu trabajo estás hablando de regulación o no regulación. Entonces, no tiene que ver con que la IA sea una oportunidad para hacer bien un trabajo argumentativo, sino con la regulación. ¿Cómo pondrías ahí? ¿Ves? Entonces, Marian me está respondiendo a la pregunta que yo les decía por acá. Terminamos con la revisión del párrafo final y me dicen, esto es mi redacción, profesora. Me pregunto, ¿está bien? Y Marian me dice, tienen que hacer un párrafo, pues, Miss, ¿eso es un párrafo? ¿Es un párrafo? Es un párrafo? ¿Será? ¿No será? No, ¿verdad? Marian me responde también, ella, no es, pues, profesora, ¿cómo va a ser un párrafo esa cosa? Imagínense, yo sufro con esto. ¿Eh? Entonces, no es un párrafo. Y como no es un párrafo, no lo puedo evaluar como párrafo. Lamentablemente, es como si no hubiéramos presentado, porque si no hay redacción, yo no puedo evaluar ideas sueltas, porque las ideas sueltas no tienen coherencia, no tienen cohesión, no tienen fluidez, no presentan visualmente construcción de párrafo. ¿Qué hago? No puedo. Y si así está todo lo que se supone es el texto, estoy muy, o sea, es como si me amarraran así de un lado mis manos y me dijeran, no revises, porque no hay texto, no hay texto. Entonces aquí, por ejemplo, síntesis de qué no sabemos, reafirmación de tesis, su uso es adecuado, no porque no te estoy preguntando si es adecuado, sino si se debe regular. Reflexión final, eso no existe. Propuesta, bueno. ¿Y dónde está su impacto? No hay.
¿Mm? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tomar en consideración al hacer nuestro trabajo de redacción. Y espero que después de todo lo que hemos discutido acá, eso les sirva para sentirse un poco más seguros con su trabajo. Entonces, conceptos clave del curso, ¿ya? Porque para mí sí es importante que esto se lo lleven de todas maneras. Un primer elemento que tú tienes que tener clarísimo es tu fundamento teórico. Profesora, ¿dónde encuentro eso? En el material del curso. Y si quieres también en los videos que te puedo compartir, que ya he compartido muchísimos. En sus comentarios de tarea hay varios videos. Desde cómo poner las citas, en algunos casos que les he compartido eso, luego cómo hacer un texto por ahí antes, creo que fue Chávez, no sé si fue Chabeli o quién me pidió un ejemplo, Semiramis creo que fue. Entonces, análisis práctico, esto está en relación con qué? Con que tú, después de revisar los contenidos, puedes hacer los ejercicios interactivos que aparecen en las actividades de las semanas donde están los conceptos. Así que es importante que también revises eso. Y lo siguiente es aplicar y sintetizar. Aplicar lo que hemos aprendido en cada una de las sesiones y sintetizar en el sentido de que yo leo las fuentes y luego trato de explicarlas con mis propias palabras. Y si me quiero revisar, lo puedo hacer con ayuda de IA, sí, pero también tengo que empezar a confiar en mi propia capacidad, porque ustedes pueden, son personas que tienen prácticamente una perspectiva en la vida muchísimo más clara que de repente un estudiante que no ha tenido una preparación previa o no está en constante, digamos, ejercicio de sus habilidades laborales. Entonces, ustedes tienen la capacidad y la experiencia también. Aquí lo único que hay que tomar en consideración es que hay ciertas normativas que uno tiene que considerar, o sea, que uno tiene que conocer para que pueda cumplir con ciertos estándares de calidad. Es como cuando, por ejemplo, no sé si ustedes trabajan en sus empresas o de repente es un emprendimiento el que tienen o trabajan para una empresa, una minera o algún retail, etcétera, lo que fuere, ¿ya? Para poder ser evaluados por su trabajo y por su desempeño, hay una serie de, en algunas empresas lo manejan así, objetivos que debemos cumplir, KPIs, en algunos otros lugares le llaman así, y otros indicadores de logro o de desempeño que son importantes. Ya, exactamente lo mismo acá. Estamos trabajando con indicadores de desempeño. Entonces, aparte de revisar adecuadamente tus materiales, puedes usar la checklist. Yo le he puesto extrema porque tiene un audio para cada punto. Y si no la has visto, voy a ir acá a cualquier sección, voy a escoger esta. Vamos a ir a los anuncios que ya están publicados. Y miren, que la fuerza te acompañe en esta PC1, perdonen por haber utilizado la información, ¿no? Pero es que cuadraba perfecto. Esta semana comenzó el 4 de mayo, justo cuando empezamos evaluación, y es básico siempre recordar que el 4 de mayo es la fecha de Star Wars. May the fourth be with you, que la fuerza te acompañe, pero aquí con el chiste del fourth, del 4. Y después de eso, porque aquí les explicaba por dónde, ¿no? Cómo vamos con el tema de las fechas. 4, 5, 6 y 7 han sido mis días de revisión. Me he puesto un poco Darth Vader, perdón. Y esta fase 3 es en la que nos encontramos en este momento y tienen hasta el lunes de la semana 8, este lunes 11. Y acá de abajito les he puesto que pueden monitorear su propio desempeño con ayuda de la checklist extrema que está en este enlace. Quienes no lo hayan visto, acá está, se los voy a volver a compartir por este medio para que lo puedan tener en consideración. Y como ven aquí abajito, en la pestañita PC1, está justo adecuadito ¿a qué? A nuestros casos, ¿ya? Ajá, aquí me faltó una S, perdonen. La edición a veces no ayuda. Entonces, enlace, copiamos el enlace hecho y se los paso por aquí. Ahí está. ¿Con qué finalidad se ha hecho esta checklist? Para que tú puedas seguir. Por ejemplo, la contextualización considera al menos un dato citado, y aquí te explico qué significa eso.
Si te sirve, úsalo, ¿ya? Yo creo que sí te sirve, así que úsalo, por favor. Y eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Siempre es un gusto reunirme con ustedes y sobre todo cuando están más participativos porque es bonito conversar. Espero que este segundo episodio haya sido mucho más útil que el primero y que esto les sirva para que puedan sentirse más cómodos con respecto a cómo realizar la actividad, que es la evaluación ya propiamente dicha. Ah, Chabeli, con respecto a las referencias, no hay problema si está con una letra más pequeña. Se les recomienda Arial entre el número 11 o 12 o también Times New Roman, ¿no? Puede ser Arial 11 porque el Arial es una letra un poco más grande y Times New Roman 12 porque como es una letra un poco más pequeña y delgadita, entonces para que se pueda ver, incluso para que ustedes lo puedan ver. Recomiendo también utilizar un interlineado doble o de por lo menos espacio y medio para que me dé lugar a poder marcar, rayar y hacer alguna observación si es necesario. El link del video del ejemplo, por supuesto, lo pueden encontrar en el canal. Y está en el comentario de tarea, así que no va a ser una novedad, la información ya está ahí. Ahora les comparto, tranquilidad. 3 días después. Yo, ahí está. Ver canal. Y perdonen que también van a encontrar ahí videos de investigación, porque también me dedico a eso, entonces por ahí. Es mira. ¿Cómo se realiza el párrafo de generalización? Lo voy a abrir en una pestaña aparte y les voy a mostrar por aquí. Sin audio, por cierto, para poder explicar. Aquí les digo dónde pueden encontrar el ejemplo, ¿ya? Está en la semana 7, pon en práctica lo aprendido. Van a encontrar ejemplo en acción de la evaluación, PS1 ejemplo, y ese ejemplo es el que yo he utilizado para explicar. Y aquí es donde se ven los colorcitos, ¿no? Acá está cómo haces la introducción, cómo haces el desarrollo, cómo haces el cierre y cómo se ve en la redacción, ¿ya? Ahí está, con colores, porque me resultaba didáctico a mí explicarlo de esa manera. Roberto, te escucho. Profesora, buenos días. ¿Qué tal? Una consulta. Sí, Este del video que hoy día no he podido inventar, estoy haciendo unas cosas y quisiera repetirlo, este video. ¿Y dónde lo podría encontrar? en mi Esta era canal, mi consulta, porque claro. era mi duda sobre idea principal, secundaria, terciaria, es en esa partecita, es que no soy, quería volver a repetirlo. Ya, justo aquí les voy a poner dentro de la publicación el episodio 2 que es el de hoy, y les comparto siempre por WhatsApp, así que por ahí pueden ver. De repente va a ser útil que también les ponga un anuncio con esa información, así que creo que también les voy a compartir por anuncio, pero ya ves, tienes ahí todas las opciones. ¿Ya? Entonces, lo vas a poder ver en YouTube si entras directamente a mi canal, me buscas con mi nombre nada más. O puedes verlo en el enlace que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp y puedes verlo en el anuncio que voy a colocar con los 2 primeros episodios en el anuncio de nuestra plataforma. Margarita me pregunta algo que justamente hemos discutido al inicio. Hemos dicho que no puedo inventar controversia. Significa que no puedo hablar de un tema que no sea el que me han pedido que utilice. ¿Cuál es el tema? El de la IA. ¿Y dónde está eso? Si veo en contenido, voy a hacer lo que les había comentado. En semana 5 está, sí, profesora, en donde dice actividades, usted nos puso controversia PC1. Ahí está. Profesora, ¿en semana 6 también está? Sí, también está. Actividades. Ah, no te preocupes. Controversia PC1. Ahí está, porque además aquí están las fuentes, ¿cierto? Lógico. Profesora, y en la semana 7, obvio y mucho más todavía, en ponga en práctica lo aprendido. Consigna, ahí está.
Y se reitera lo mismo, es necesario regular el uso de la IA generativa en trabajos universitarios con el fin de asegurar la calidad y la integridad. Sí. Profesora, ¿y el formato? Acá está, mira. Pon en práctica lo aprendido. Tarea, fuentes, ejemplo, formato, lista de cotejo y manual de redacción. Todo esto está en todas las semanas de evaluación, no se lo pierdan. Y aparte yo les he preparado, como les dije, la checklist extrema, como para que nada digan, profesora, no entendí. No, no hay forma. Acá está explicado punto por punto para que no se te pase. Así que no hay manera. Más lo que hemos conversado hoy día, ya con esto te haces pues experto, experta en la redacción. Espero entonces que esto haya servido, que ayude muchísimo y nos despedimos con la pregunta de Angélica. Dime, Angélica. Mire, yo todavía tengo una pequeña duda Dame esa duda. A ver, entre la la razón, resolvemos. entre la razón y contra. Este, yo le he puesto, por ejemplo, yo le he puesto que en la razón a favor que Ujú. los trabajos son más resueltos y tienen mayor información. Y en contra les he puesto que esto de la inteligencia artificial genera dependencia. Y usted explicó otro En motivo, función de la que, pregunta. ajá, En a función función de de la la pregunta. pregunta. Ujú. Entonces tendré que cambiarlo. Entonces, mi Claro, razón y contra, nada más. mira, no, las dos, ¿por qué? Mira, algo así. ¿Cuál es la razón a favor de que se regule? ¿Y cuál es la razón en contra de que se regule? Claro, Esas son. tendré que cambiarlo las dos, el favor y Claro, el contra, claro. nada más. Los que dicen que es importante regular es porque consideran que si no se regula, la gente la va a usar mal y se va a copiar. Ujú. Y los que dicen que no se debe regular, lo que generalmente dicen es que es mejor enseñar al estudiante cómo usarla bien. Que no se debe regular, que más bien lo que se debe hacer es enseñarle a usarla. Claro, Ya, y ahí ya, tienes tus dos muchas posturas. gracias. Ahí está. Lía Gracias. me dice, Miss, yo entiendo todo bonito, pero cuando me piden encontrar el caso, muero. Pero Lía, fíjate, por eso les digo, están hablando de IA y no la están usando de la forma correcta. Hay una aplicación, hay una app que se llama Chat PDF, en donde pueden conversar con sus PDFs. Y es una forma de encontrar las ideas más importantes, de hablar de, o sea, tú tienes que explicarle a la aplicación que es un caso para que te ayude a encontrarlo. Y así se puede trabajar mejor. Pero Marian, como les digo, esa es la opción. Mili también. Es que, de verdad, eso nos ayuda. Ladycita, te escucho. Te escucho o te leo, como gustes. Hello. No sé si es mi audio o es el tuyo. No te escucho si estás hablando. No logro escucharte. Y mira que estás con el... Sí, si gustas, escribe. Calma, no te preocupes. Yo te leo. Ah, creo que ya está. No. Hace un momento escuché un suspiro, pero después ya no escuché palabras. Moni, no. Que la IA genere dependencia no es un caso. Justo cuando hablábamos de los casos les decía, ¿qué dice tu pregunta? Tu pregunta dice, ¿debería regularse para uso en trabajos académicos universitarios? Entonces yo te pido, dame ejemplos de lo que tú consideres. Moni, tú has preguntado, ¿para ti debería regularse o no regularse? Ya, tú estás en contra de que se regule. Entonces, dame ejemplos de estar en contra de que se regule. ¿Dónde me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de un ejemplo en donde no se ha regulado? Miss, ¿me escucha? Ahora sí, Lady, Disculpe, mi audio estaba mal. no te Sí, preocupes. lo que quería redactarles
cómo, más dicho, nos podemos dirigir a la IA para que pueda ser un complemento fundamental para poder ir redactando. Bueno, en mí, más dicho, estaba utilizando la IA, ChatGPT. Notebook, se llama, Notebook, LM, creo me parece. Ah, ya. Notebook. Exacto, Me encanta Notebook, por cierto. esa Eh, IA, y pues, bueno, estaba sintetizando en esa parte ajá. y de verdad no sé cómo dirigirme más a que sea un poco más sintetizado, me ha dicho más breve, ¿no? Ya. Porque Lo lo que puedo pasa es decir que, ajá, palabras de repente que no vayan en coherencia y ajá, pues me ajá. vaya terminando confundiendo, más dicho. Claro, sí te entiendo. ¿Sabes cuál es el problema, Lady? Notebook, tal vez para esto que estamos haciendo, no te vaya a servir de manera correcta si es que no tienes clara la estructura específica. Tú, o sea, para cualquier inteligencia artificial, es importante que nosotros le demos las indicaciones exactas, porque es robot, pues. No es como que nosotros acá conversamos y yo te puedo entender, no. La IA tienes que decirle con total y completa perfección y claridad qué es lo que esperas de ella. Entonces, si todavía no manejamos eso, puede resultar un poco complicado. Ahora, yo les planteé algunas opciones de prompt en la charla que tuvimos de IA, que se las he pasado como enlace, pero creo que o sea, yo voy a grabar una mini charla y la voy a colocar acá con el mismo material que utilicé en la conferencia, porque creo que sí les va a servir. Y me parece súper importante que ustedes empiecen a manejar la IA, pero con conocimiento de causa. Lo que ustedes han leído en algunas de las fuentes con respecto a literacidad digital o a literacidad en uso de IA es lo que yo quiero hacer. A mí me interesa mucho que ustedes aprendan a utilizar de forma correcta para que sus habilidades en cuanto al análisis del contenido crezcan exponencialmente, porque van a empezar a entender cómo funcionan los textos. Ahora, por aquí Mónica me decía, profesora, que, por ejemplo, decir que la IA genera dependencia es un caso, no. La IA genera dependencia. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Respóndeme todas esas preguntas y ahí podremos hablar de un caso. Lo que les decía al inicio, el caso es un ejemplo representativo que me empiriza, que me hace real, fáctico, lo que me han preguntado en la controversia. La controversia me pregunta si es que debería regularse o no el uso de la IA. Si yo he dicho que no debería regularse, ya, ¿dónde está el ejemplo de no regulación? Ejemplo de no regulación, porque esa es mi postura. Un ejemplo de no regulación es la IA genera dependencia. Ahí más bien estás diciendo que más bien sí debería regularse. Un ejemplo de no regulación en la universidad, una universidad que no haya regulado. ¿Y cómo le está yendo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le ha ido? Eso es un ejemplo. Lo que estoy mencionando ahora de una forma un poco más breve, ya lo había mencionado casi a mitad de la charla, así que por favor, una miradita después, Moni, porque la vas a encontrar ahí. Trataré de separar por capítulos para que ustedes puedan ver dónde están las explicaciones de esos puntos que les interesan. Ajá, genial, Moni. No, sí, esa es la idea, es que de eso se trata. Entonces, si no la han visto, denle una checada porque en realidad está bastante claro. Dentro de poco va a aparecer un segundo episodio, va a tener esta misma cosita por acá. Y ahí sí le voy a poner capítulos para separar porque creo que les va a servir ver parte por parte. Con esto ya me despido, chicos. 1 hora y media nos hemos tomado. Espero que la conversación sea útil cuando la vean en YouTube. Si quieren compartirla con compañeros, amigos que están llevando el curso, aunque no lo lleven con nosotros, lo pueden hacer. No creo que sea algo que les desagrade. Esperaría que les ayude. Nosotros estamos trabajando desde... No soy mamá, Berit. Ay, pero por cierto, si acá hay mamás y a los papás que tienen a su esposa o que tienen a la mamá de sus hijitos,
Deseenles un feliz día de mi parte también. Ay, no, Moni, no soy tan joven, pero no, no tengo hijitos. Feliz Día de las Madres a todas las que son mamás en nuestro grupo. Pásenlo muy bonito. Si gustan descansar y hacer que su cerebro oxigene y dicen, espero hasta el día lunes para presentar, no hay problema. Felicitar como mamá de mis estudiantes. Así yo me considero la vida entera, para toda la eternidad. ¿Listo? Un gusto, chicos, haberlos acompañado el día de hoy, haberles eh, espero que en verdad con esto ya se pueda entender mejor hacia dónde nos dirigimos en el curso, que haya mucho más compromiso en la revisión de los materiales, porque justamente la dinámica de un curso de este tipo que es 24/7 súper virtual, es que ustedes, lo que les dije al inicio, no es un chiste ni tampoco es un saludo a la bandera. eh, Queremos que ustedes desarrollen esta habilidad de aprender a aprender, que es básica para su trabajo. ¿Por qué? Porque los retos que vienen ahora en el ámbito laboral los van a superar aquellos que pueden autorregularse y encontrar soluciones de una forma, vamos a decir, a la antigua, autodidacta. Por eso es que planeo que tengamos estas charlitas así como seguidito, como para que ustedes me digan, Miss, no entiendo. Un día vamos a hacer catarsis dentro de conversaciones con mi Romy, catarsis. Profesora, no entiendo. Entonces ustedes me van contando qué es lo que más se les dificulta, qué no entendieron, qué se les cruza por la cabeza, cómo pueden hacer para mejorar. Y todas esas cosas las podemos conversar. Creo que la siguiente charla podría ser de eso. Aunque la siguiente semana viene la definición, cosa hermosa. A mí me encanta. La definición es uno de los párrafos que más les gusta a todo el mundo. Así que espero que también les agrade a ustedes. Listo. Ahora sí, nos despedimos. Pasen un excelente domingo el día de mañana. Cuídense mucho. Ah, podría ser, Moni, ¿ah? Podría ser. De repente lo vamos a manejar de esa forma. Así que los espero en una siguiente, en el siguiente episodio de Conversaciones con la Miss Romy. Esperemos que en la siguiente no nos demoremos tanto. Ok, desarrollemos las habilidades y las conversaciones que sean necesarias. Cuídense mucho y hasta la próxima. No se preocupen que luego les comparto el enlace. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Ay, gracias, Lía. No me voy hasta, sino agradecer a todos. Cuídense mucho. La purificación del alma, me encanta. Un A usted abrazo. mismo. Nos vemos, nos vemos. La siguiente creo que va a ser de catarsis, ¿ah? Cuídense, ya nos Sí. vemos. Hasta luego. Chao, Miss, un abrazo a la distancia. Igual, igual. Un abrazo en donde sea que se encuentren, ¿ah? Cuídense mucho. Celebren el Día de la Madre con su Estoy en mamá, ustedes Pucallpa, mismos, sus Miss. familias. Moni, eres de Pucallpa. Sí, comiendo monos. Ay, no puede ser. ¿Sabes qué extraño mucho el tacacho con cecina y el Juan de mi mamá es de Rioja. Cuídese mucho, Miss. Nos Nos vemos vemos. Un pronto. abrazo. Cuídense. Hasta luego.